Muy buenas tardes, amigos del Congreso Mujer Saludable. Estamos en la 7ª edición del Congreso Mujer Saludable, la segunda de manera virtual, que como bien saben estamos dedicando a la meditación. Estamos dedicando a que lleguen a ustedes verdaderos maestros de meditación con gran experiencia. Tenemos hoy a Jorge Saavedra y Ernesto Bartel, dos maestros que tienen, yo creo que más de 40 años de experiencia en la meditación. Ya ellos mismos nos platicarán. Quisiera que comencemos presentándose, platíquenos algo de ustedes que quisieran que la gente conozca para saber quiénes son ustedes, qué maestros han sido de meditación. Pues mira, jamás fue mi intención ser maestro de meditación. Son las circunstancias de la vida las que me han llevado por este camino. Yo empecé una búsqueda desde que era niño por ciertas cosas que me pasaban, que me intrigaban y yo preguntaba y me desmentían. Me decían, eso no existe, eso no es así, pero yo lo había vivido. Entonces, buscando respuestas, pues encontré gente que meditaba y me intrigaba eso. Yo quería saber qué era, y ahí empecé a hacer mis pininos en esa búsqueda. Y desde pues muy chavillo escuché esa leyenda que se usa mucho en este tipo de conocimientos, de que hay un momento en que alguien, la vida ya no le satisface y empieza a buscar algo más allá. Y está la clásica historia del que está buscando la verdad, ¿no? Y ahí anda, busca y busca, y le dicen, bueno, hay un sabio, uno iluminado allá en los Himalayas, que él te puede decir cuál es la verdad. Y ahí va aquel, ¿no? Y mil broncas y vicisitudes y todo lo que tiene que vivir para finalmente llegar a los pies de aquel iluminado, ¿no? Y se postra y le dice, maestro, por favor, ¿cuál es la verdad? Y el maestro le dice, la verdad está dentro de ti, todo está dentro de ti. Úchala, ¿no? Yo intento buscar porque te salgan con esa, pero algo me hacía ruido de esa frase, algo me inquietaba, y encontré que la forma de ir adentro, porque decía, bueno, ¿y cómo voy adentro de mí? ¿Cómo encuentro eso adentro de mí? Era en la meditación. Y ahí empecé esa práctica. Esa práctica que efectivamente con el paso de los años me ha ido permitiendo conocerme, encontrarme, hasta donde pues lo he hecho, porque es infinito el camino para uno. No vamos a acabar jamás de conocernos. Hay tanto adentro, y cada vez que pensamos que ya nos asombra algo más. Es un camino lleno de sorpresas, lleno de pues sí, esa comprensión que te lleva a entender pues la vida, lo que estamos haciendo aquí, a ya no ver la vida como un drama, sino como las grandes lecciones que nos permiten ir encontrando algo que llamamos, por calificarlo de alguna manera, porque es incalificable, llámalo creador, llámalo Dios, llámalo la fuente, llámalo el origen, llámalo el todopoderoso. O sea, los nombres, en el momento que le ponemos nombre ya lo estamos encasillando, y es algo que es incasillable, ¿no? Y eso lo vas comprendiendo a través de la experiencia, que es uno de los regalos que te da la meditación, que te da dando esa apertura, esa vastedad que llamamos infinito, aunque esta mente pues no entiende lo que es el infinito, porque es todavía una mente limitada. Pero esa mente limitada va encontrando que hay más y más y más, y el universo te expande para adentro y para afuera. ¿Okay? Gracias, Ernesto. Sí, le di la palabra porque él fue mi maestro. Qué bueno. Y sí, como decías,
hace ya más de 40 años. Y mis inicios en esto también fue esa, no me gustaría llamarle, o que no se chotee con el término curiosidad. Yo buscaba, y puedo comentar ahorita que empecé a leer el periódico en aquel entonces, el Excelsior, que hubo muchísimo tiempo en que empezaban a sacar avistamientos de ovnis, encuentros cercanos con ovnis, empezó a agarrar fuerza Pedro Ferriz, todo este rollo. Entonces yo me hice la costumbre de leer más allá de los libros de la escuela, en el periódico, para hacer mi álbum de recortes de avistamientos de extraterrestres. Después ya empezó, hay más de esto, y empecé clásico como muchos, con Lobsang Rampa. Vamos con Lobsang Rampa y el tercer ojo y la meditación. Y dices, ¿qué es eso de meditación? Pues no sé, pero a lo mejor se abre el tercer ojo. Ojalá y no me duela cuando me ven con el cincel y el vaporar en la frente. Bueno, en esa tónica empecé buscando, hubieron muchas alternativas donde formaba parte lo que hoy puedo englobar en el término meditación, pero no se mencionaba como tal. Eran prácticas de concentración, eran vamos, hasta el término de tenidas se hablaba, ¿no? De ese término usado en otras disciplinas. Y finalmente, en esa búsqueda de estar como prueba y error, llego a ese lugar que fue como el alma mater, y allí Jorge Oamá, como lo conocemos, fue el maestro de que recibí ya un conocimiento como estructurado y con una profundidad que iba mucho más allá de lo que yo podría haber intuido, y que irremediablemente tocaba la meditación, porque de qué sirve atesorar conocimiento acá arriba sin aplicarlo, o acaparar el conocimiento para decir, pues en el ego, ve nada más cuánto sé, ¿de qué me sirve eso si sigo caminando con mis propias deficiencias y tropiezos? Entonces, cuando se empieza a seguir una disciplina de meditación que fue desde el ABC, el respira, cierra los ojos, no te distraigas, piensa, ¿sí? desde parvulitos llevados como en una secuencia, en una disciplina que se iba desenvolviendo, y hasta llegar a hoy día que decir que si no medito hoy es como no haber vivido el día completo. No comí. Iba a decir como una papa sin katsu. Sí, me falta algo. Se convierte como en el aliciente, en la fuerza, en el entusiasmo, en el gozo, en la gasolina que después de meditar tempranito, la primera actividad hacia el salir de la cama, una buena meditación, el día fluye como miel sobre hojuelas. Entonces, ¿qué es la meditación? Es ese tesoro, esa parte de la vida. Maestros, hay mucha gente hoy en día queriendo aprender a meditar. Creo que de todos los años que llevamos en la meditación, podemos decir que este es el año, a raíz de la pandemia, que más auge está teniendo la meditación en la historia de esta época moderna. Pero lamentablemente están siendo mal informados y muchos llegan a la meditación solo por querer calmar su ansiedad. ¿Qué les dirían a estas personas? ¿Qué es la meditación? ¿Cuál es la verdadera profundidad? ¿Y cómo quedarse en este hermoso camino y no desistir solo porque no se pueden concentrar, porque fueron mal informados, porque están buscando tal vez lo que no es la meditación? Bueno, en realidad van a encontrar lo que están buscando. Si lo que estoy buscando es calmar mi ansiedad, bueno, pues sí es un camino, es un método para calmarla, pero no vas a ir más allá. Te vas a quedar en eso. Va a ser como una aspirina cuando te duele la cabeza. La meditación es algo mucho más rico y profundo, pero depende de uno. ¿Qué estoy buscando en la meditación? ¿Qué quiero en la meditación? ¿Quiero desestresarme nada más? ¿Quiero evadirme? Porque pues la presión es muy grande y es como una fuente de escape, es como un oasis. Bueno, pues si eso es lo que quieres, pero ahí te vas a quedar.
La meditación es una práctica ancestral, es una práctica que te conecta contigo, con el universo, con el creador, o simplemente te relaja. Ahí depende de ti. Desgraciadamente, hay mucha gente que se aprovecha de esto. Se aprovecha porque además esto se ha convertido en una tendencia, en una moda, y hoy estamos viviendo lo que yo llamo el supermercado espiritual. O sea, se está comercializando la espiritualidad y eso se me hace terrible, porque eso no es espiritualidad, solo va a confundir a la gente, va a hacer que pierda el sentido para mucha gente, que se chotee y que no se encuentren realmente consigo mismos, porque estamos viviendo el momento en que si no conectas contigo, hasta aquí llegaste. Estamos viviendo el momento más crítico, por lo menos desde mi perspectiva, de la historia humana en este planeta. Y estamos hablando de miles y miles de años. Y se cuenta que llegamos a un parteaguas, a una rayita, y en donde el paso a la siguiente etapa implica esa conexión interna con lo superior. O como la escuela, te reciclas y tienes que empezar todavía una vida, la que conocemos, llena de envidias, codicia, competencias, pleito, porque es lo que sigue. O sea, estamos viviendo un cambio en donde, como en la escuela, haz de cuenta que estamos en la sexto de primaria y o pasas a la secundaria o tienes que repetir el año, pero ya no va a ser en esta tierra. Esta tierra está transformándose en un planeta de una frecuencia mucho más alta a la que hemos estado acostumbrados, y si no nos adaptamos no podemos desarrollarnos aquí. Entonces las almas tendrán que ir a volver a repetir el año en otra escuela, en donde estén las condiciones que les permitan hacer eso, ¿no? Pero pues teniendo ya la salida ahí, la transición ahí, pues aprovecharla. Y la meditación es uno de los puentes que te permite hacer este salto trascendente. Yo no lo llamo cuántico, porque en este lenguaje nuevo, cuántico ya es una palabra tan choteada, ¿no? Y la gente no sabe ni lo que dice, ¿no? Porque cuando hablamos del mundo cuántico estamos hablando del microcosmos. Entonces, si tú me dices salto cuántico, me estás hablando de un salto a nivel de nanos, pues es un salto enano, cuando en realidad es un salto macro. Entonces, la gente está asumiendo, como te digo, un lenguaje sin saber ni de qué está hablando. Definitivamente. Gracias, Jorge. Ernesto. Sí, con el último año y medio, cuando fuimos arrestados y detenidos en casa y tuvimos que aprender a vivir como en campos de concentración, se abrieron alternativas en donde la gente empezó a buscar, con el famoso home office y el homeschooling y eso, también hicieron la búsqueda de otras alternativas, sobre todo por esa necesidad sentida de canalizar frustración o miedo o decepción o lo que fuera. Y sí, como decía ahorita Jorge, puede ser que en ese momento podrían estar buscando cómo sosegar la ansiedad y se quedaron aquí amarrados. Pero ha habido también gente que encontró esos momentos tan álgidos como disparador para la búsqueda espiritual y han empezado a crecer y a realizarse en ese camino, en el camino verdadero de la realización espiritual, viendo, sobre todo cuando nos asomamos. Ahorita hay una información que dio Jorge, pero no es la única. Muchas escuelas hablan precisamente de ese salto enorme que estamos dando como planeta y humanidad,
Y hay quienes empezaron esa búsqueda con miedo o ansiedad y finalmente han encontrado la oportunidad para surfear esa ola y dirigirse hacia la tan cacareada nueva era que hablaban ya hace 40 años o más, que se hablaba de la nueva era. Ahorita estamos surfeando la ola para llegar a ella. Exactamente. La mayoría de las personas que llegan a la meditación, lo que preguntan, su primera pregunta es: ¿qué es la meditación? ¿Cómo se los dirías en una manera muy concreta? Bueno, es un estado. O sea, mucha gente piensa que la meditación es una práctica, que la meditación es una reflexión profunda. No, es un estado mental que está determinado por el ciclaje con el que está operando tu cerebro. O sea, estamos operando en un número de ciclos por tiempo, y dependiendo de este ciclaje cambiamos de estado. Es como estar dormido. Cuando estás dormido estás en un estado, cuando estás despierto estás en otro estado. La meditación es estar en otro estado, al que tú te llevas a través de técnicas de respiración, de sonido, de lo que tú quieras usar. Una vez que estás en ese estado, puedes hacer muchas cosas, porque ahí es donde se abre el abanico de posibilidades de lo que puedes hacer en el estado de meditación, que puede ser desde aprender, desde estar simplemente en silencio, o hacer vacío, o cantidad. Ahí está la gran variedad, ¿no? El vipassana, la meditación trascendental. O sea, hay todo podríamos decir, un abanico, ¿no? De lo que tú puedes hacer en ese estado. Okay. Ernesto, la mayoría de la gente joven o gente que está entrando ahorita en la meditación, hay mucha gente que desiste porque no se pueden concentrar. Es el principal problema. ¿Qué les dirías tú a ellos? ¿Cómo concentrarse o por qué no se pueden concentrar? Hay una persona que me fascina, Miriam Dietrich, que le llama el mono. Se le suelta el mono. Nosotros siempre le hemos dicho la loca de la casa. Y esa loca de la casa está formada mente y emoción. Y ahí van juntas y hacen de nosotros lo que quieren. Sí, es el momento en el que voy entrando en calma, a través de la respiración, a través de poner musiquita, sonidos, inclusive científicamente manejados con frecuencias, con hercios para manejar el cerebro. De pronto se suelta el mono o la loca de la casa. Y es ahí donde, sobre todo cuando estoy aprendiendo, he de conocer que puedo, a través de mi disciplina, domar eso. ¿De qué manera? Vuelve a tu respiración, practícale allí. No debo dejarme secuestrar por el ruido de adentro. Creo que es el ruido que se despierta, y me puedo incluir todavía. Vamos, estoy meditando, tuve un día muy estresado, me relajo y se despierta la loca de la casa. Pero es ese momento de darme cuenta, se despertó la loca de la casa, y ves, yo soy más fuerte que tú, y le amarro las manos y le tapo la boca. Es decir, es como aplicar técnicas para serenarlo, para tranquilizarlo. Y si hoy no pude meditar porque estaba yo muy inconstante, no pasa nada, pero no desisto. Y hay quienes precisamente en este camino, con el gran abanico y alternativas de meditación que hay, que empezaron por este camino X. No, es que ya no me sirve, no me satisface, me distrae mucho. Y se fueron, no sé, pudieron haber aprendido Reiki, meditación hasta Reiki, y se fueron después a yoga. Después hasta los tuve en Feng Shui. Y todo esto, por supuesto que sí, pero no es el buffet para estar probando hasta que se vale crecer. Pero voy a cambiar de camino a algo nuevo cuando ya lo dominé, cuando yo lo conocí o realmente me convencí. Hay otro camino para mí. Pero hay quienes al primer zarpazo del mono que se despertó, no, me voy a otra cosa. Yo comenzaría por una cosa.
en el momento que una persona me dice, no puedo, ya Cambia. pudo. Claro, cambia la afirmación. Primero, cambiar la afirmación. Sí puedo. ¿Me va a costar esfuerzo? Sí. ¿Cuánto? Pues cada quien es diferente. No lo califiques ni mucho. Ay, es muy difícil, no. O sea, las cosas son lo que son. Entonces es la actitud. Voy a trabajar para, si esta es la que me está dando lata, aprender a manejarla. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Quién sabe? Cada quien es diferente. Pero hay técnicas, como acaba de decir Ernesto, a través de respiración, de sonidos, de qué sé yo, que te ayudan a lograrlo, que te ayudan a quitarte, a lograr tener el manejo de ese, detener el pensamiento y poder enfocar la atención en otra cosa, ¿no? Pues continuamos con estos dos grandes maestros de la meditación con muchos años de experiencia y nos gustaría saber cuáles son los beneficios de la meditación para ustedes. ¿Qué beneficios les ha traído a ustedes de manera personal la meditación? Wow, es una pregunta de verdad, es que son tantos. Yo diría, ¿qué beneficio he aprendido a aceptar a través de la meditación? Que cada vez que medito aprendo algo nuevo. No es nada estático, nada es completo. Siempre es un caminar. Cada nueva experiencia es precisamente eso, algo nuevo, enriquecedor. Y de todo ello se desprende, sí, momentos de éxtasis que he aprendido a sentir, vivir, disfrutar, aceptar en un estado de meditación. Que dices, esto no es mi búsqueda de ahora sí que Dios me hable, sino salió espontáneo y se pone la piel de gallina y se abre uno y dices, ¿qué me está pasando? Junto con esa enorme sensibilidad viene como la calma de la ola. Se presentó la meditación, experiencia que dices, ¿qué es esto? Es así como te lleva y viene una paz, una calma que es la caricia del alma, del corazón, que dices, somos uno. Híjole, es que hay tantas cosas. Una es el poder sentir realmente lo que es el conectarse con todo y dejar de ser uno, o sea, poder desconectarme de la personalidad y ser como una flor allá en la montaña que se abre con el sol y simplemente es en todo su esplendor ahí, sin cuestionar nada, sin esperar nada, simplemente ese punto en donde uno es el cosmos mismo, donde no hay divisiones. Yo creo que esa es una de las experiencias que le ha dado mayor sentido a mi vida, a mi existir, a saber que sea lo que sea, lo que soy es necesario, le sirve al universo, es parte de ese universo y es el universo mismo. Es como una gota de agua del mar que regresa al mar y se funde y es el mar y es la gota sin límites, ¿no? Creo que ese tipo de experiencias que no se pueden describir. Te puedo decir, mira, sentir esto, pero no es expresable lo que se siente, lo que es ser. Esas experiencias que te llevan más allá de lo que la mente puede entender, que trascienden al alma misma. Yo creo que eso es lo que más me ha dado en ese sentido, ¿no? El empezar a ser ese testigo silencioso de la grandeza de esta creación que cada vez me asombra más, y
que me siento privilegiado más allá de lo que podemos imaginar, de simplemente ser, de existir. Y creo que lo más terrible sería eso, el no ser, no en el sentido del vacío del ser, sino el simplemente no haber existido. Maestros, muchas gracias. Quisiéramos que nos despidiéramos con un breve mensaje para todas estas personas que están empezando en el camino de la meditación. Un mensaje, que no esperen nada de la meditación, porque cuando no esperamos nada, todo es regalo, todo es ganancia. Y que le demos sentido a la meditación. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué medito? Pues en realidad el sentido más rico que le podemos dar es conocernos. Porque cuando nos vamos conociendo es irremediable, cuando conocemos nuestra verdadera naturaleza, que despierte el amor a nosotros mismos. Y si despierta el amor a mí mismo, despierta el amor a ti. O sea, es inevitable que si me amo, no pueda no amarte. O sea, Jesús, que ha sido uno de los grandes maestros de esta humanidad, nos dejó un mensaje: ama a tus semejantes como a ti mismo. Ahí empieza, pero eso se va volviendo realidad. En la medida en que voy descubriéndome, me voy conociendo, me voy amando, te voy amando. Pero de a de veras, en la práctica, no con la intención, no como una palabra que repetimos como parte de un dogma religioso, no como una intención, sino con una acción real. Gracias. Mensaje de meditación: si se puede. Si pude, puedes. ¿Qué puedes hacer? Empezar. Crear constancia, tener entusiasmo y precisamente aprender a abrir el corazón en esa amplitud de empezar a percibir somos uno, con la creación, con el vecino, con las circunstancias, con la vida, y permitirme gozar ese momento, permitirme gozar cuando siento esa plenitud. Somos uno. Gracias.